Bien, estoy con Eddie Zunino, director de la revista Noticias, que es de la editorial Perfil, y con Luis Majul, obviamente, que no necesita que lo presente porque todos lo conocemos. Ustedes que no son de La Nación ni de Clarín, ¿qué panorama tienen de lo que está pasando con el periodismo? Y después entramos a algunas cuestiones puntuales que tienen ustedes también de persecución y de Sí, ¿no? bueno, la primera mirada es que siguen avanzando ahora de manera más acelerada, más abierta y más brutal sobre lo que vienen haciendo de 2008 hasta la fecha. A mí no me parece menor que hayan acelerado la aprobación de las leyes en un momento en que todo el mundo está pensando en las fiestas, incluido ahora. No me parece un dato menor que no hayan discutido nada y no me parece un dato menor que usen entes administrativos como la AFIP para perseguir a un diario como La Nación u otros entes administrativos o defensa de la competencia para hacer lo que tienen que hacer con los periodistas críticos. Lo que apuntan es a disciplinar, o como decía Héctor D'Amico, a reeducar a todo el periodismo argentino. Y yo creo que hasta que estalle algo mucho más serio de lo que está pasando ahora, que puede suceder dentro de 3 meses o dentro de 3 años, están teniendo éxito, porque están asustando a los periodistas y están asustando a los medios de comunicación. Bueno, no todos los periodistas, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a hablar de mi caso, que no es el único, pero yo creo que es importante porque demuestra el manejo. Cuando empezó el año, ellos sabían que yo estaba trabajando en un libro que se llama Él y Ella. Todo un bestseller, el más vendido del año, ¿no? Sí, sí, el más vendido del año. Bueno, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los lectores, que lo siguen buscando igual. Y esto habla de lo que decía también Héctor, que no hay, en el fondo, siguen buscando al periodismo que se pretende objetivo y crítico. Pero mirá lo que hicieron. En el mismo instante me mandaron a la FIP con la seguridad Esto de que... antes que se publique el libro. En el momento en que sabían que yo de un momento a otro lo iba a publicar, o este año, sabían que lo iba a publicar ante las elecciones. Por un lado, le quitaron a todos los productos de la productora La Cornisa la publicidad oficial, de un día para el otro. De una manera caprichosa, así como hicieron con el diario Río Negro en su momento, otros gobiernos, o la editorial Perfil. Y por el otro lado, decidieron mandarme, junto con otros medios, a la justicia penal tributaria, aunque sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Vos en el libro contás una conversación con un directivo de la... Bueno, lo que pasó fue gravísimo, y en un país en serio, esto debería haber tenido una repercusión tremenda. Tuvo mucha repercusión, pero debería haber tenido una repercusión mayor aún. Un alto directivo de la FIP me revela que el número 1 de la FIP, Ricardo Echegaray, me lo dijo textualmente, me quiere romper el culo, te quiere romper el culo. ¿Por qué? Le decía yo. Te va a mandar a penal tributario, pero no tiene elementos, no importa, te va a mandar a penal tributario. Y además... ¿Y estás en penal tributario? Sí, estoy en penal tributario. El juez que tomó la causa, que es López Vizcayar, desestimó completamente la acción contra la productora porque ya el mismo directivo de la FIP, el que me revelaba que Echegaray me quería romper el culo, perdón, pero digo textual como me lo dijo ese alto directivo, al mismo tiempo me estaba pidiendo una coima para la inspectora que me estaba investigando. Y es el que finalmente firmó, y esto lo sabe el juez Claudio Bonadío, porque yo presenté todas las pruebas en la justicia federal, es el que finalmente firmó la denuncia para que yo fuera penal tributaria. Un verdadero escándalo. ¿Yo cómo lo sé? ¿Lo estoy inventando? No. Hay una cámara que prueba los dichos. Cámara oculta. Es una cámara oculta, pero con escribano, no una cámara oculta entre gallos y medianoche. Una cámara oculta, judicial, que hice especialmente por primera vez en toda mi carrera periodística para defenderme de una extorsión y de una amenaza de uno de los organismos más poderosos de la República Argentina, que es la FIP. Eddie. Y el lobo vino. En el año 2006 fue que en el Hotel Panamericano, Editorial Perfil y Jorge Fontevecchia convocaron a denunciar la discriminación con la pauta publicitaria oficial. Vos estuviste ahí, Héctor D'Amico estuvo, Yo estuve ahí también. Luis estuvo. Alberto Fernández era el representante del Estado argentino en papel prensa y las relaciones del gobierno con el Grupo Clarín estaban fantásticas en ese momento.
y había cosas a las que no se les ponía desde los grandes medios tanto énfasis como se les pone ahora, pero esa discriminación existía, es tajante, y al día de hoy, habiendo habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia obligando al gobierno... ¿De qué años exactamente se...? De hace un año y medio atrás, obligando al gobierno a ponerse al día, volviendo para atrás con la discriminación. O sea, la discriminación, ¿qué es? Que a los medios amigos se les da millones y a los medios críticos se les da poquito, o como en el caso de la revista Noticias, absolutamente nada. O sea, la pauta oficial para la revista Noticias es cero. ¿Es para la editorial también Perfil? Al diario Perfil se le han dado, creo que fueron en el transcurso de 2011, 300.000 pesos, cuando el diario Tiempo Argentino ranking, y Página 12 este año tuvieron 30 millones. 37,1 y 40 otro. O sea, cuando se habla de discriminación se habla de eso. Yo en 2009, mientras Luis sacaba El Dueño, y por ahí eso hizo olvidar a algunos del episodio, yo sacaba un libro también, que se tituló Patria o Medios, la loca guerra de los Kirchner por el control de la realidad. El libro salió justo cuando tenía media sanción de la Cámara de Diputados la ley de medios audiovisuales, y cuando todo el espectro de empresas periodísticas privadas, profesionales, independientes, críticas, no gubernamentales, digamos, se ha diversificado mucho la manera de denominarnos, y no creo que graciosamente, habían quedado como absortas ante eso que un año antes nadie creía que fuera a suceder, que era que el Congreso de la época en que Néstor Kirchner perdió unas elecciones parlamentarias frente a Francisco de Narváez 2009, en la provincia de Buenos Aires, el año 2009, que nadie creía que eso fuera a ocurrir. Eso ocurrió, donde yo creo que también se expresó algo que no tiene que ver con una falsa división entre oficialismo y oposición. Creo que buena parte, creo que la mayoría de la oposición estuvo comprometida con la aprobación de esa ley. Creo que la corporación política estaba buscando ponerle el cascabel al gato del desarrollo de las empresas periodísticas, empezando por las más grandes, por aquello que en todos los off the record, todos los políticos, hasta esta última campaña electoral, aún cuestionando al gobierno por sus posiciones contra la prensa, decían que era cómo estaba la síntesis. Con Clarín y ese poder acumulado no se puede gobernar. Eso lo dice, en el off the record lo siguen diciendo todos. Ahora hay muchos que no lo dicen porque hay una manera también de hacer oposición. Yo en el libro recordaba el discurso enfervorizado de Lilita Carrió en la sesión del 23 de junio del año 2003, cuando se aprobó la ley de bienes culturales, y donde Lilita Carrió con mucho énfasis dijo: ¿de qué interés nacional me hablan La Nación y Clarín cuando esas empresas han defendido el interés nacional? Acusando a Néstor Kirchner, que acababa de asumir hacía días, de ser un empleado, prácticamente un empleado, o sea, todavía no había hecho nada y ya Elisa Carrió lo acusaba de ser un empleado del Grupo Clarín. Entonces, me parece que si bien hay una guerra desenfrenada por controlar el relato de la realidad, hay una actitud hegemónica, peligrosa. También hay algo que es novedoso. Es la primera vez que esta clase de experimentos, o la primera vez desde Perón, la primera vez que esta clase de experimentos se hacen en base a consensos democráticos. O sea, yo creo que se avanza con estas cuestiones, no solo porque la gente está pensando en las fiestas, sino también, sobre todo, porque hace muy poquito que se sacó el 54% de los votos. No, por supuesto que sí, pero yo no comparto, perdón, Joaquín, si me permitís, pero esto es el mascarón de prueba, esto es la careta que puede tener un discurso interesante. No queremos medios concentrados y hegemónicos, yo no los quiero.
No queremos defensa de la competencia. Concentrados y hegemónicos en contra nuestro. No. Queremos nosotros ser los dueños de los medios concentrados y hegemónicos. A mí nunca me pasó. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. No, pero, a ver, esto es lo que dice el gobierno. No queremos dueños concentrados y hegemónicos. Y ese discurso está fantástico. Ahora, el monopolio del manejo de la información lo tienen ellos. La posición dominante, esa palabrita que ahora está tan de moda, tienen ellos. Por eso digo que no queremos posiciones dominantes ni monopólicas en el manejo de los medios en contra nuestro. Claro. Queremos posiciones dominantes y monopólicas en el manejo de los medios a favor nuestro. Queremos la creación de un monopolio de la mano del Estado. Y si un monopolio supuesto es malo de un color, tampoco hay razones para creer que sea bueno del otro color. Y mucho menos desde el color o desde la posición donde se impulsa la sanción de las leyes, se impulsa el seguimiento impositivo de las personas, se impulsa de las personas y de las empresas, se impulsa ciertas acciones por parte de jueces muy vinculados con la Casa Rosada, se trabaja sobre la libertad y sobre los bienes de las personas desde el poder político. Eso, o sea, que las reglas del juego del mercado hayan llevado de la mano de... porque también hay falacias de todos lados. Este gobierno, Héctor decía, ¿por qué van a actuar con objetividad si no actúan con objetividad? No, de ninguna manera, no actúan con objetividad. Es evidente que no actúan con objetividad. Ahora, el origen de una empresa como Papel Prensa fue, de los últimos gobiernos que tuvo la Argentina, el que con menos objetividad actuó, el gobierno que le dio origen, que concretó la realización de esa empresa. Sí, pero además entonces, hay elementos... las cosas son un poco más complejas. Pero que sí... yo siempre soy el blanco y el negro es el otro, o viceversa, porque acá no estamos haciendo una cosa de discriminación de colores. La mesa anterior, y es la situación como trabajan los periodistas hoy. En el caso de Noticias, ustedes han sido siempre críticos. ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen acceso a la información? ¿Los periodistas están atemorizados? ¿Cuál es? O en el caso tuyo, que también escribís notas. Mira, escribís libros. Acá hay un elemento que por ahí no está en la superestructura, pero que vos lo debés sentir y lo debemos sentir todos nosotros. Nosotros escribimos algo. Yo, por supuesto, no tengo problemas en que los comentarios sean libres. Y hay una maquinaria oficial pagada por el Estado. No hay más que ver que escriben de 9 a 1, van a almorzar y después vuelven a almorzar y siguen. Exclusivamente para insultar. Hay alguien en el poder, y yo conozco algunos nombres... Que no hablan de los que vos hablás, sino hablan de vos. Claro. Que te dicen que sos un hijo de mala madre, que sos un pelo tanto, que están todo el tiempo ahí. Por supuesto, quedan mucho. Por eso te decía... ¿Me decías que conocías? Que conozco los nombres y apellidos de quienes mandan. Gente de la Cámpora manda, hoy contéstenle a Joaquín Morel Solá, hoy a Jorge Lanata, hoy a De Zunino, hoy a Majul. Además los NIC ya son, si uno se pone mínimamente a investigar, son conocidos. Esos tipos están bancados. Esos tipos forman parte del poder del Estado y bendecidos por el poder legítimamente elegido. A algunos de nosotros, eso lo debe desalentar. A mí no me desalienta, a mí al contrario. Yo le digo que pierden plata con eso porque a mí me da más ganas de publicar. Pero cuando hicieron esto con el libro, lo que quisieron hacer es impedir... ¿Qué querían impedir? Que saliera el libro, no porque fuera tan importante, o quizá sería algo importante detrás de muchas otras cosas. Pero de verdad, mi contador me decía, ¿tenés necesidad de publicarlo? Cuando yo le preguntaba a mis amigos, decían, no te metas en esto, generan el miedo. En algunos de nosotros todavía no, contra algunos de nosotros todavía no pudieron, pero el miedo lo generan, y lo generan en las redacciones, arriba, abajo. El problema es que quieren tener tanto poder, quieren acallar tanto al periodismo crítico, a la información, que van a terminar mal. Y hay otro problema más, y te termino con esto. Hay una especie de mayoría silenciosa en el círculo rojo que forma parte de lo que nosotros decimos los formadores de opinión, que todo esto que estamos hablando lo saben de memoria. Los llama Moreno, los insulta, no les deja hacer lo que quieren en sus empresas. Sindicalistas, trabajadores, profesionales, otros empresarios, pero sin embargo están callados porque tienen miedo que le pasen algo a ellos. Es una mayoría silenciosa
no muy distinta a cómo se comportaba durante la dictadura la mayoría silenciosa. No estoy comparando este gobierno con una dictadura. Digo que hay un comportamiento de gente que es acomodaticia, que lo único que le importa es su pequeño negocito y que no dice lo que tiene que decir. A menos que el día de mañana, y este día de mañana puede llegar, se arme semejante escándalo que vayan también por ellos, por sus empresas, por su libertad de opinión, por su propiedad. Dejarlo hablar un poquito ahí. Acceso a la información no hay, cero acceso a la información. Este es un gobierno, o sea, vamos por el tercer gobierno que no habla con el periodismo, que habla directamente con la sociedad, que solo se comunica por cadena nacional y un poco también en cuanto a lo que se comunica, porque plata se pone mucha, a través de una red de medios financiados por la pauta oficial y por otros dineros del Estado. Miedo. Joaquín, es el 25 de enero se van a cumplir 15 años del asesinato de José Luis Cabezas en Pinamar. O sea, miedo, de ese tipo de miedo ya tuvimos y habíamos tenido otros miedos 25 años antes. Me parece que lo curioso y lo fascinante de tratar de verlo, tratando, por ser periodistas, de hacer un poco el ejercicio de la abstracción y del alejamiento de los hechos, porque esto de convertirnos en protagonistas de la información perjudica nuestro punto de vista periodístico. Tener que salir a explicar los sistemas de propiedad de medios de comunicación, siendo los propietarios de los medios de comunicación, ante la sociedad, de algún modo, invalida la equidistancia, la objetividad de ese planteo, porque esos planteos se supone que uno u otros, pero uno también tiene el corazón puesto en una industria que es la que todos participamos, pero bueno, lo fascinante de todo esto, quería ir a este punto. En el año 2003, Horacio Berbisky reeditó un libro que había hecho al cabo de todo su trabajo de defensa de la libertad de prensa en los 90 durante la gestión de Carlos Menem, donde fue acusado, fue a tribunales, como fuimos todos nosotros, porque nos cansamos de pintarnos los dedos. Yo tuve prisión en suspenso, sí. Claro, nos cansamos de pintarnos los dedos en la policía o en los tribunales en los años 90, cosa que no ocurre hoy. Horacio escribía... Un mundo sin periodistas. La reedición de Un mundo sin periodistas, como edición especial del diario Página 12, con un prólogo en el que decía que presiones contra la prensa iba a haber siempre, que no iban a volver a ser tan burdas como habían sido durante el menemismo, que iban a ser mucho más sofisticadas y que los poderes políticos se iban a encargar de encontrarles la forma a esas formas más sofisticadas de intentos de control de la prensa. Lo curioso, lo fascinante, es que todas esas formas sofisticadas están ocurriendo de la mano de un gobierno que tiene a Horacio Berbisky como uno de sus militantes, de sus periodistas militantes, y lo digo esto con el mayor respeto hacia Horacio Berbisky y con el mayor respeto hacia la palabra militancia, porque no se trata de eso, si bien militancia y periodismo no son palabras que se llevan bien, porque en nombre de la militancia muchas veces hay cuestiones que... Y es conveniente que mejor que no se digan en este momento. O sea, la militancia tiene... Es un compromiso muy fuerte. Tiene esos compromisos con lo que es la verdad o lo que no es la verdad. O sea, lo que es la verdad y lo que es la necesidad política. Cosa que el periodismo no debería tener y que los puntos de vista del periodismo se empañan cuando lo que se defiende no es una necesidad política, sino una necesidad económica, de mantenimiento de cierto esquema de propiedad accionaria sobre determinada empresa. El problema, y termino con esto, de esa cuestión donde entre monopolio del Estado, digitado desde arriba, o sea, usando el voto popular para decirme a mí lo que tengo, lo que no tengo que decir, y la verdad que a mí no me gusta, me inquieta, y me inquieta mucho más que tener que establecer una competencia con empresas privadas que tratan de convencer a anunciantes de que le pongan anuncios a ellos y no me los pongan a mí, porque tienen una distribución de ejemplares mucho mayor y pueden ofrecerle al anunciante el precio de una página distinto al que le puedo ofrecer yo
que soy un fabricante de diarios o de revistas más pequeño. Pero prefiero eso a que las cosas se decidan por decreto, porque aparte esos decretos no se hacen para beneficiar a los eventuales más débiles de las cadenas. Se hacen para crear otros titanes, para crear otros fuertes, o sea, para matar un grande generando otro grande que siempre al chico lo va a dejar a merced de sus decisiones. Muy bien, les agradezco mucho a los dos. Gracias, y feliz Joaquín. año nuevo a los dos. Igualmente para vos. Pausa. Au.